Vamos a iniciar la jornada del Colegio de Veterinarios. El planteamiento inicial de estas jornadas fue la de traer veterinarios, compañeros con experiencia en el campo, que hablaran en primera mano de los diferentes sectores y de las problemáticas que nos estamos encontrando en el día a día. Es verdad que yo creo que todos los que estábamos o hemos pisado el campo, al final te das cuenta de las exigencias que tienes día a día y que te tienes que andar continuamente reciclando y que muchas veces no llegas a todo lo que te piden. Y bueno, entonces en principio en la presentación el planteamiento ha sido dejarla libre, que cada uno expusiera realmente los motivos que ellos notaban en su día a día y un poco la evolución dentro de la profesión veterinaria y un poco las exigencias a futuro que nos estamos encontrando en cada sector. Primero, la jornada va a consistir en una primera exposición en la que vienen 3 compañeros de campo, Manolo, Eva y Alberto, que os presentaré al inicio de su charla. Después venía José Manuel Corzán, que lo conocemos todos porque es al que siempre recurrimos en la administración, pero que por desgracia ayer me llamó que estaba enfermo, entonces en sustitución de él probablemente vendrá en último momento Enrique Novales, ¿vale? Pero tenía un compromiso anterior y vendrá al final de la charla. Así que apuntaros bien las preguntas de todas las charlas y si las haremos al final, todas de carrerilla. Bueno, pues si os parece bien empezamos. Empieza Manolo, compañero, amigo de aquí de Zaragoza, aunque actualmente está en Lugo, después de recorrer toda la cornisa cantábrica. Bueno, Manuel Fernández comenzó con rumiantes, ha estado toda la vida ligado a rumiantes, comenzó con ovino, en Angra, con clasificación, siempre ligado a la producción y a la reproducción. Posteriormente pasó al mundo del vacuno y ahí ha abarcado todos los campos del vacuno, desde sanidad animal hasta producción, reproducción, nutrición principalmente, y en este momento trabaja como consultor externo para una empresa, bueno, ligado gran parte de su trabajo a la nutrición animal, pero con mucho conocimiento y mucho bagaje de toda la profesión, ¿vale? Entonces os dejo con él. Gracias. Pues hola, gracias Mónica, y gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Yo voy a contar un poco mi experiencia de unos cuantos años y pues para que sirva de motivo un poco de reflexión. Al ver el título, que sería La profesión veterinaria responde a los nuevos retos de la ganadería, lo primero que quiero plantear es que yo creo que no deberíamos de estar siempre, digamos, a rebufo de las mejoras que haya en la ganadería, sino que deberíamos de plantearnos no estar detrás, sino delante, es decir, incluso plantear soluciones propias. Entonces yo cambiaría un poco la cita como la profesión veterinaria responde a los nuevos retos de la veterinaria. Si no, parece como que vamos a estar siempre, pues la ganadería evoluciona, pues nosotros vamos detrás y vamos a ver si respondemos a la evolución de la ganadería, cuando muchas veces nosotros podríamos plantear soluciones y plantearle retos a la propia ganadería. Eso es una pequeña reflexión que se me ocurre. Como ya tenemos una serie de años, pues los años han ido pasando y al principio pues los veterinarios clínicos eran veterinarios generalistas que solucionaban todo tipo de problemas. Cualquier problema que se planteaba iba para el veterinario clínico. Entonces, como dice aquí en esta diapositiva, el veterinario podía con todo. Y los veterinarios abarcábamos, pues, por ejemplo, todo el tema de grandes animales, pero luego está todo el mundo de los pequeños animales. Y los veterinarios clínicos trabajábamos, digamos, con todo tipo de especies. ¿Qué pasa? Que ahora el veterinario, de cara a la sociedad, ¿qué es? ¿Un veterinario clínico o un veterinario solo de mascotas? Ahora sabéis toda la problemática que hay a nivel mundial, porque ya no es ni español ni europeo, es a nivel mundial. Ayer me decían que hay zonas de Francia donde los pueblos tienen que ofrecer soluciones a los veterinarios, favorecer el alojamiento, subvencionar, digamos, los gastos para que los veterinarios se establezcan como veterinarios de campo. Me decía una responsable en Francia de una asociación que hay grande del tema de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay veterinarios. Los veterinarios, ¿qué somos? ¿Solo veterinarios de mascotas? Los nuevos veterinarios no quieren ir a las granjas aunque ganen más. Faltan veterinarios, algunas clínicas veterinarias del Reino Unido ya no aceptan más pacientes. Escasez de veterinarios rurales en Estados Unidos, tenemos condados que ni siquiera tienen un veterinario. Entonces, ¿qué pasa? Que el veterinario clínico se lo está comiendo el veterinario clínico se lo está comiendo el veterinario de pequeños animales o el mercado de pequeños animales,
¿Cuál es la realidad? La realidad es que el mercado de pequeños animales crece un 20 o un 30% todos los años y el mercado de grandes animales, pues no. Todo lo que son productos para grandes animales y servicios para grandes animales, no. Esto yo voy poniendo un poco puntos de reflexión que se me ocurren para debatir, pero parece que el veterinario ha pasado a ser solo un veterinario de mascotas y los que estamos en animales de producción parece que vamos a rebufo de todo lo que los adelantos que en los últimos años pues vienen un poco de forma apabullante, ¿no? Entonces, el ganadero ha evolucionado, los que hemos trabajado en vacas hemos trabajado en el contexto de la foto del medio, donde hacíamos calidad de leche en ese entorno, entonces, claro, toda la higiene, etcétera, que hay alrededor de ese tipo de trabajo no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Los ganaderos recogían la hierba a mano, la ofrecían a mano, las vacas ahora se ofrecen pues, con carros Unifiz, con dispensadores automáticos de concentrado y ahora más o menos, por ejemplo en Galicia, el ordeño robotizado supone alrededor del 20%, el 20 y pico por ciento, pero tú si quieres contratar un robot de ordeño a día de hoy, hasta octubre o noviembre no te va a atender nadie, porque están todos copados montando robots, por temas de mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya no es un mercado emergente, eso ya está ahí. Otro tipo de gestiones que hay a nivel, digamos, de automatizaciones, etcétera. ¿Dónde nos situamos ahí? Pues nos tenemos que ir recolocando porque las empresas que venden tecnología, la mayoría no cuentan con los veterinarios para formarnos. Tú si te enfrentas a un programa informático que no lo has visto nunca, hay algunas marcas de robot de ordeño que no las conozco. Las principales sí, pero si me enfrento a un robot, yo abro el software y es la primera vez que lo abro. Entonces, es que no tengo conocimiento, claro que tengo conocimiento, pero las propias empresas a veces no te forman en todo este tipo de sistemas que tienen ellos. No quiere decir que tú no tengas conocimiento, pero no tienes conocimiento de su sistema, porque a ellos muchas veces no les interesa darte ese conocimiento. Entonces, respecto a lo que es la evolución, yo llevo 35 años trabajando y 35 años, pues la verdad es que pasa muy rápido. ¿Qué es lo que he vivido yo? Yo he tenido que afrontar el tema de los datos desde el principio porque me ha tocado así. La gente se sorprende un poco de que me interese el tema del análisis de los datos, pero yo empecé en el año 90-91 en Angra y teníamos ese ordenador, que ese ordenador costaba 1 millón de pesetas en aquellos años. Y teníamos un becario de matemáticas que trabajó el primer año, luego desapareció, y teníamos 300.000 datos de partos de registros de corderos que no sabíamos cómo manejar porque el ordenador este tan bueno petó. O sea, no cabían los datos, iba muy lento, no funcionaba. Empezamos a dar vueltas por todos sitios, cambiando de sistema, etcétera, etcétera. 3 años o 4 años antes de tener este ordenador no había discos duros, o sea, es duro decirlo, pero porque ya me pone unos cuantos años en la espalda, pero era así. Y ahora en el mismo sitio que están aquí en la feria, pues trabajan con sistemas UNIS y te da igual que tengas 1 millón de datos que 2, que 3, que funciona perfectamente. Pero aquellos años lo pasamos realmente mal, dando vueltas por España, buscando sistemas informáticos para poder sostener esa cantidad de datos. Entonces, ¿cómo me he tenido yo que ir adaptando al tema, digamos, del avance de los datos? Yo recuerdo cuando estudiaba que había un profesor que todos conoceréis, que me decía, cuando se acaba la carrera hay que saber de informática y hay que saber 2 idiomas. Y yo es lo que hice, aprendí un poco de informática e intenté aprender un par de idiomas. Si sabes de informática, te es más fácil manejar todo el tema de datos y ya no te suena chino. Y el tema de los idiomas te viene muy bien, sobre todo porque puedes leer papers que a lo mejor otro pues no tiene acceso a leer porque no conoce el idioma. Entonces, esas 2 claves a la hora de adaptarse me parecen importantes. Yo recuerdo una vez que me apunté a clases de alemán y me decía un compañero en clase, ¿y tú siendo veterinario, para qué te apuntas a clases de alemán? Como diciendo, tú dedícate a inseminar vacas. Digo, pues porque me da la gana, no sé, porque quiero decir, al final te tienes que adaptar a los tiempos, no tienes que hacer lo que te digan que tienes que hacer, sino tú te tienes que adaptar como te parezca. Entonces, no es una opción, es una necesidad. ¿Qué es lo que yo he ido elaborando con el tiempo? Pues yo pienso que el veterinario tiene que ir evolucionando hacia temas un poco estratégicos de la granja y que en vez de preguntarle a otro tipo de técnico, que te pregunten a ti. Entonces yo he elaborado un sistema de información
donde ahora tenemos tablas con más de 5 millones de datos en una sola tabla y funciona por mucho mejor que funcionaba a los 300.000 en su día. Entonces ahora el tema de la cantidad de datos no es un problema, pero ha habido que ir evolucionando para ir haciendo integración de datos, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos con diferentes aspectos de las granjas de vacuno de leche, con calidad de leche, con índices reproductivos, con nutrición, con producción, gestión económica, consumo de antibióticos, etcétera, etcétera. Intentamos hacer un programa de programas para ir juntando toda la información que se mueve alrededor de la granja, venga de donde venga, porque si salís ahí a la FIGAN veréis gente que vende sensores de mil tipos, pero juntar toda la información de todos los sensores, o sea, de toda la información que se mueve en la granja y hacer una decisión estratégica, eso al final no te lo da nadie. Tienes que intentar ser tú el técnico que lo ofrezca. Entonces yo lo que planteo en el tema de vacuno es hacerte presupuestos de lo que tú quieres hacer en tu negocio, igual que se hace en cualquier negocio. La gente se debería de hacer presupuestos, que tampoco los hacen en todos los negocios. Los negocios que van a toda pastilla, pues al final no echas cuentas y al final te salen las cuentas o no, lo ves a posteriori, pero lo ideal sería hacerte un presupuesto y luego ver por qué el presupuesto no se cumple, porque los presupuestos no se cumplen nunca. Pero la información que te da por qué no has cumplido tu presupuesto, eso es lo importante. Entonces yo lo que estoy preconizando es esta figura de consultor, que sería modelizar granjas a través de simuladores o de herramientas para hacer presupuestos. Esto es un poco la línea en la que me muevo últimamente. Entonces, ¿qué impacto tiene en el concepto que tenemos los veterinarios de nuestro trabajo? Pues que el consultor es el veterinario de toda la vida, que el ganadero nos presenta un animal que está enfermo, capturamos datos alrededor del caso, hacemos anamnesis, vemos la temperatura, hacemos serologías, pruebas, perfiles y al final evaluamos esos datos y monitorizamos la evolución del enfermo y hacemos primero un diagnóstico de la enfermedad. Entonces yo lo que digo es que el veterinario es un prescriptor por naturaleza, es un analista de datos que llega a conclusiones a través de los datos. ¿Qué pasa si eres un consultor? Pues que el ganadero no te presenta un animal enfermo, sino que te presenta una granja que pierde dinero. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Capturar todos los datos que hay alrededor de la granja, pero los económicos y los técnicos, no solo los técnicos. Y después evaluar esos datos y monitorizar, hacer un diagnóstico primero económico y luego técnico y monitorizar la evolución de la granja desde ese diagnóstico de los problemas estructurales que le hacen perder dinero a la granja. Esto, como suelo decir yo, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Entonces, o lo hará un agrónomo, o lo hará un iluminado que pase por ahí, o alguien que le venda cualquier tipo de cuestión, y entonces esto es una oportunidad en la que podríamos entrar los veterinarios porque somos prescriptores por naturaleza, bajo mi punto de vista. Entonces, ser consultor y ser consultor no es excluyente, o sea, es algo que se complementa. Sin embargo, parece que contrastan. En vez de ser compatible, parece que es una cosa que choca. ¿Y por qué choca? Porque habitualmente nos sentimos en nuestra zona de confort, estamos más cómodos siendo consultores de casos clínicos que siendo consultores de granjas. ¿Por qué? Porque es lo que hemos hecho siempre y la gente está cómoda haciendo lo que ha hecho siempre. Entonces, nuestra zona de confort es diagnosticar animales, etc. ¿Y por qué contrastan? Pues porque el animal te genera datos clínicos más o menos fácilmente, tú te pones el animal, lo auscultas, ves si tiene neumonía, si tiene fiebre, el digestivo, etcétera, etcétera. Puedes llegar a conocer los datos de la historia de la vaca, incluso si la granja no es muy grande, le preguntas al ganadero, o incluso si tú entras muchas veces allí, pues ya conocer los animales. Después es relativamente fácil saber si ha cumplido o no el tratamiento que le has puesto, y luego es fácil conocer la resolución del caso. Al final el animal se cura, no se cura, se muere o mejora pero no cura. Entonces esto es fácil. Cuando manejas datos como un consultor es más complicado, ya para empezar, extraer los datos globales de la granja. Por ejemplo, gestión económica la mayoría de la gente no hace, índices reproductivos hace prácticamente todo el mundo, índices de calidad de leche mucha gente, eficiencia nutricional poca gente, ya recopilar los datos ya te cuesta de narices. Entonces es más fácil atacar animales sueltos que no granjas. Y después no es fácil conocer la evolución en el tiempo de los datos. Ya es difícil recoger los datos, pues saber la evolución es más difícil. Y luego es difícil controlar si los datos cumplen con las medidas que tú has pautado. Si suben los índices en vez de bajar, si mejora la eficiencia o no,
si las mamitis clínicas van a más o menos, a no ser que haya un control exhaustivo de los datos, que ahora con los robots es mucho más fácil, pero no sé, o sea, integrar todos los datos sigue siendo un poco complicado. Y luego saber si las medidas implantadas han sido un éxito o un fracaso, yo lo resumo en que si la granja gana dinero es un éxito y si la granja pierde dinero es un fracaso. Entonces, esto es otro punto de vista, pero no es excluyente con el otro. ¿Cómo queremos vernos en el futuro? Que es la pregunta de siempre. Pues te puedes seguir viendo como consultor, tal como nos demandan el esfuerzo muchos ganaderos, al final eres un trabajador que tiene que tener una capacidad física y en el momento que la pierdes, que todos en algún momento la pierden, es decir, yo hice reproducción muchos años, ya no hago más porque la espalda se fue al carajo, etcétera, etcétera. Pues tienes la posibilidad de ser consultor, pero a la vez es recomendable ser también consultor. O a lo mejor no tienes capacidad física de hacer trabajo físico, pues pasas a ser solamente consultor. Entonces es un aspecto que hay que tener en cuenta también, porque al que no le pase, le pasará. Esto es un poco el diseño de lo que yo lo que tengo montado, digamos, sobre este tema de consultorías, y lo que hacemos es modelizar granjas para hacer presupuestos. Entonces, por ejemplo, por resumirlo mucho, en una granja de vacas de leche, si tú tienes un precio al que te pagan la leche, tú ingresas, por ejemplo, 320 euros, que es la mitad de lo que se cobra ahora, pero bueno, es un ejemplo. Si todo lo que no es alimentación, que es el 50% del coste de la granja, te cuesta 150 euros tonelada, la conclusión es que si no cambias la estructura de tu granja, como máximo te puedes gastar 170. ¿Y eso qué quiere decir? Que me da igual que hagas 30 litros, 40 o 50. Si haces 40, 40 por 0,17. Si eres capaz de alimentar, de hacer 40 litros con 6,8 euros por vaca y día, el sistema funciona. Y si el sistema no funciona, cambia toda tu estructura de personal, de recría, de suministros, de mantenimiento, de gastos generales, etc. Entonces, la horquilla es muy fácil porque el 50% del coste es alimentación. Si tú tienes que hacer a día de hoy pues 40 litros con 6 euros, es imposible, porque las materias primas están como están. Cambia tu estructura de la granja porque si no las cuentas no te salen. Te haces un presupuesto y luego vas controlando si el presupuesto se cumple o no. Aquí lo que os estoy poniendo es, por ejemplo, esto es una empresa de gente joven, que son veterinarios y que apuestan por temas tecnológicos, de todos los que veis por la feria, pues tantas empresas que hay, etc. Y aquí, por ejemplo, os pongo un caso que es de hace pocos días, donde hay un detector de partos en la cola de la vaca. Esta vaca tiene toda la placenta fuera, pero resulta que el ternero está vivo. Si no hubiera tenido el sensor, el ternero se muere, porque se hubiera descolgado la placenta, el cordón umbilical se hubiera cortado y el ternero se muere, y esto es una retención de placenta o llámale X. Como hubo un sensor, pues el ternero, digamos, se salvó, y de hecho ese es el ternero vivo. Entonces, esto lo que quiere representar es que hay un cambio tecnológico, pues que nos tenemos que sentir cómodos con los sensores, con todo este tipo de tecnología que viene ya. Entonces, para mi punto de vista, el cambio que tenemos que hacer de chip es que tenemos que ver o desde la vaca, desde el culo de la vaca, o tenemos que ver los datos de la granja, o tenemos que comparar la granja con el resto de granjas, o tenemos que hacer un planteamiento estratégico. O sea, o veo, digamos, el problema desde la vaca, desde la granja, o me comparo con el resto de granjas. Y para eso hay que dar un cambio, porque la mayoría de los veterinarios clínicos tenemos el chip de mirar vacas, 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 vacas. Y a lo mejor el ganadero está perdiendo dinero y luego no nos paga. Entonces yo creo que hay que intentar cambiar un poco el chip. Y luego lo que ya está aquí son las exigencias del Ministerio, que eso no hay que perder la vista. Ya no os cuento nada, todas las exigencias del tema de antibióticos, que ya las conocéis todos. Pues esto teóricamente tienes que hacer un plan, digamos, completo para subir al Ecogan cuando toque en vacuno, que será en breve, será para el 24 por ahí, y entonces ahí tendremos que estar los veterinarios para hacer ese plan, para decirle al ganadero, tú, para bajar el consumo de antibiótico tienes que hacer esto, que es lo que yo te aconsejo. Y luego, perdón que esto se me para solo, me parece. Y luego, o sea, esto sería todo lo de Presvet, pero luego está el Presvet ya está aquí y Ecogan vendrá pues para el año que viene o así. El Ecogan tienes que plantear mejoras técnicas disponibles, por ejemplo en porcino, técnicas nutricionales nuevas, MTDs en alojamientos, en almacenamiento, aplicación de estiércol, purines, medidas para el uso del agua,
para el uso de la energía, etcétera. Esto alguien lo tiene que hacer y alguien tiene que asesorar a las granjas. Entonces podemos quedarnos detrás de la vaca o dar un pequeño salto y meternos a consultar en este tipo de cosas, que ya están aquí. En el porcino ya están, en avicultura ya están, en vacuno llegarán. Bueno, llegarán en breve, en 1 año o 2 como mucho. Después ahora yo veo una vorágine con todo este tema de datos, que detrás del manejo de datos hay subvenciones pues, muy grandes, es decir, subvenciones entre 1 y 3 millones de euros son subvenciones pequeñas. La gente hace grupos de trabajo como ese, 300, 400.000 euros por montar un grupo de trabajo sin soluciones, solamente por debatir cosas. Aquí en la feria se han planteado grupos de trabajo. Entonces, no solamente tenemos que tener fondos europeos, sino tenemos que hacer cosas interesantes. Hay muchos fondos que se quedan sin cubrir, con lo cual es interesante tener iniciativas, pero no solamente hacer las cosas para optar a fondos, sino también hacer casos reales. Y luego yo tengo una cierta motivación con el tema del Machine Learning. Al final yo me doy cuenta, me parece muy curioso, que tú si quieres buscar programación para hacer predicción, por ejemplo, de las ventas de una empresa, de lo que sea, de tornillos, de coches, de lo que sea, tienes código libre, todo el que te dé la gana. Lo copias, lo pegas, tienes cienciadedatos.net, tienes un montón de sitios donde tienes el código, lo copias, lo ejecutas y lo aplicas a tu empresa. Tú cuando haces búsquedas de Machine Learning para cosas de ganadería, solo encuentras artículos científicos. Y el que hace el artículo científico ya se guarda bien cuál es el método estadístico que ha hecho, lo describe, pero no te pone el código para que lo copies. Entonces, yo tengo la preocupación de que los que somos ya más mayores tenemos que enseñar a los jóvenes, en la medida que se pueda. Entonces, tengo varios proyectos en mente pues, para liberar código, para que la gente que quiera aprender, pues que aprenda. Porque esto es el mundo que les viene, es decir, la gente que tiene 27 años no va a vivir de inseminar vacas. Entonces, tiene que optar a este tipo de planteamiento de consultorías. O a mí es lo que me parece. Yo estoy más o menos en la onda y ya estoy en otra generación, pues la gente joven debería de coger ese chip. Y nada más, es decir, mi punto de vista es cada uno que tenga la evolución que pueda, pero al final el problema es adaptarse o morir en el intento. Y nuestra responsabilidad es ayudar a los jóvenes a que ellos sí que continúen, porque al final tienen una vida por delante laboral muy larga y tienen que sufrir una adaptación mucho más grande que nosotros ya la hemos hecho, ya nos hemos adaptado. Pero la gente joven hay que reeducarla, si lo coges en un grupo que hace clínica, no ponerte tú a hacer nutrición y el que viene joven que se ponga a hacer lo que tú no quieres hacer. Y a lo mejor cobrar mucho menos de lo que debería cobrar. Entonces yo tengo, por lo menos en mi cabeza, la idea de que a la gente joven hay que ayudarla más, o me parece a mí. Y una forma, pues yo, por ejemplo, tengo algo de experiencia en el tema de datos, pues en la medida que pueda, al que quiera aprender, yo se lo enseño. Total, pues ellos tienen mucho tiempo por delante y yo tengo menos. Y eso es un poco todas las reflexiones que se me ocurren un poco al respecto. Ya cuando haya el debate, pues ya hablamos sobre estas ideas.